para poder andar. Somos seres trinos, somos mente, es nuestra alma, somos un cuerpo y somos espíritu. A nuestro cuerpo le damos de comer, a nuestra mente, a nuestra alma le alimentamos con lo que aprendemos, con lo que estudiamos, pero luego de pronto el espíritu lo mantenemos en inanición y tenemos que alimentarlo de la misma manera. Este canto decía que tengamos hambre, un hambre, se fijaron que dice hambre que duele, hambre es un hambre que desespera. ¿Alguna vez han tenido hambre de comer al grado de que les duele el estómago? ¿De que les duele la cabeza? ¿De que empiezan a entrar en desesperación? Ese es el hambre que deberíamos de sentir por venir a la palabra de Dios. Entre más lo conocemos y entre más nos acercamos a Él, la intimidad hace que haya una llama dentro de nosotros que de pronto está chiquita y empieza a crecer. Es un fuego creciente y al rato necesitamos estarnos acercando a Él cada vez más. Ese es el hambre que debemos de percibir y de sentir. Y hoy el Señor me puso en el corazón compartirles algo y le puse por nombre: ¿cuál es tu rumbo? ¿Cuál es tu rumbo? Y los acompaño a que vayamos a través de las Escrituras, porque el Señor es tan hermoso que lo que hace a través de este libro es darnos llaves que abren puertas que nosotros no podemos abrir. Y como dice su palabra, Él cierra puertas que nadie puede abrir. A veces nos andamos metiendo en las puertas y en los lugares en donde no nos debemos de meter. Y a donde queremos ir o a donde nos debemos de meter, no encontramos cómo hacerlo. Las respuestas, amados, están aquí. Todas las respuestas están aquí. Y esto inicio en donde en las Escrituras, un versículo en Mateo 24, son dos, Mateo 24, 48 al 49. Si lo quieren buscar, si alguno tiene sus Biblias ahí, pues se los voy a leer. Repito, Mateo 24, 48 al 49. Fíjense en estos pequeños párrafos, toda la información que se nos da. Dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Ahí lo paramos. Una semblanza y una referencia al punto de en dónde nos encontramos nosotros a la espera de nuestro Señor Jesucristo. De pronto, nuestra mente, nuestra carne, nos lleva hacia el punto de empezar incluso a dudar de que realmente Dios existe, que Cristo vive y, lo más importante, que va a regresar. Pero, amados, les puedo decir, es muy complejo para nosotros los hombres cuando de pronto decimos se los garantizo, porque es por fe. Pero cuando creemos de veras y esa fe se deposita en nuestro corazón, se vuelve una convicción. Y en esa convicción podemos decir: Cristo vive. Cristo vive, no lo duden. Así como Cristo vive, Satanás vive. Es el enemigo de todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hay un cielo, sí, la nueva Jerusalén que nos está esperando a ustedes y a nosotros, a cada uno de nosotros. Pero también hay un Seol, hay un infierno, hay un lago de fuego que describe la Biblia. Necesitamos estar atentos y alertas en todo momento. Mateo está, a través de esta narrativa, haciendo una pequeña remembranza de una persona que empieza a dudar, como que ya se tardó, no viene, y ante la duda empezamos a cambiar nosotros, nos empezamos a mover hacia algo diferente, y lo que dice aquí, lo voy a repetir: como no viene, entonces dijo esa persona, pónganse en los zapatos de esa persona tantito, comenzaré a golpear a mis consiervos, a la gente que me rodea, a
a la gente que está en mi familia, a mis amigos, aún a comer, ya tengo que estar comiendo. El alimento espiritual ya no es tan importante en mi vida. Ahora lo que quiero es entrar en aquello que tiene que ver con satisfacerme a mí mismo, a beber, y dice, a beber con los borrachos. Cuando leemos y escuchamos esto, a lo mejor algunos de ustedes van a decir, yo no tomo, nunca he sido borracho, yo no soy borracho. Déjenme decirles algo. Cuando la palabra nos habla de esto, no necesariamente se refiere al alcohol. ¿Saben ustedes que nos podemos emborrachar de otras cosas? Nos podemos emborrachar de furia. ¿Cuántos de ustedes sienten ira ante situaciones y circunstancias que viven todos los días en estos días? Nos podemos emborrachar con amargura. ¿Cuántos de ustedes están permitiendo al enemigo llenarle la cabeza de derrota, de decir no puedes, no eres nadie? ¿Quién te crees que puedes ser tú para salir adelante? Nos podemos emborrachar con sed de sangre. Cuando hablamos de eso, pensamos automáticamente que matar a alguien. No. Nuestra boca se convierte en un arma poderosa cuando estamos vituperando a otras personas y estamos dañándolos al grado de derramar su sangre. Con lujuria, con prosperidad, tantas cosas con las que nos podemos emborrachar, tantas cosas que este mundo nos ofrece que nos alejan de la palabra de Dios. Juan 12:35 dice, andemos entre tanto que tenemos luz, para que no nos sorprenda las tinieblas. Entrar en este terreno en donde le hacemos más caso al mundo que a las cosas de Dios nos lleva a la oscuridad. La oscuridad son las tinieblas. Encontré 4 cosas que les quiero compartir. Les pido que se concentren mucho en esto que vamos a hablar. Son 4 cosas que representan esas tinieblas. Cuando estamos en esa oscuridad, de pronto no nos damos cuenta que estamos en esa oscuridad, pero nos están pasando o todas o alguna de estas cosas. Lo primero que representa es una nube de confusión. Cuando estamos en tinieblas, de pronto entramos en confusión. Y bueno, los que ya me conocen un poquito, que me han escuchado, soy de mucho ir a checar qué quiere decir confusión. Fíjense lo que dice el diccionario. Falta de claridad y orden causada por la mezcla de cosas o personas diversas que no pueden distinguirse unas de otras. Es cuando hablamos de que está muy confuso. Todo el mundo está hablando al mismo tiempo y se genera confusión. Ya no hay claridad en lo que estamos escuchando. El ruido del mundo no nos permite escuchar la voz de Dios. Él está hablando todo el tiempo. El Espíritu de Dios, créanme amados, está hablando todo el tiempo. Pero el ruido que está afuera hace que nos distraigamos y le ponemos más atención al ruido que a lo que el Espíritu nos está hablando. Es una voz tenue, es una voz pequeña, es una voz dulce. Primera de Corintios 14:33 dice que no tenemos un Dios de confusión. Entonces eso debe de ser claro para nosotros. Si estar en tinieblas, en la oscuridad, lo que representa es, como un primer punto, que de pronto nos encontremos en un ambiente de confusión, quiere decir que Dios no está ahí con nosotros, porque nuestro Dios no es un Dios de confusión. Algo que encontré que me llamó la atención. La palabra confusión viene el original en griego. Es una palabra que dice acatastasia. Acatastasia es confusión. Pero ¿saben qué significa en el original en el griego? Escúchenme bien esto. Significa sedición. ¿Saben lo que es la sedición? Me voy al diccionario del mundo. Fíjense lo que significa sedición.
acción violenta y colectiva destinada a levantar al pueblo contra el poder establecido y el orden público. Suele implicar premeditación e intrigas, sedición, confusión. Si la sedición quiere decir que me sublevo contra la autoridad, de pronto no me doy cuenta que el que está creando la confusión soy yo. En mi rebeldía en contra de Dios estoy creando confusión. Yo solo me estoy arrimando hacia las tinieblas. Yo solo estoy poniendo oscuridad delante de mis ojos. Y no me doy cuenta. No me doy cuenta, pero lo más importante es que nos podemos dar cuenta, porque este término implica, como lo acabo de leer, que hay una premeditación, hay una intriga. Déjenme decirles qué es premeditación. Premeditación significa pensar una cosa detenida y cuidadosamente antes de realizarla. Yo creo que todos lo entendemos. ¿Qué significa intriga? Intensa curiosidad que produce la espera o el interés por conocer una cosa. Pero fíjense lo que dice después: acción o plan malintencionado, preparado en secreto y con astucia. Si somos honestos con nosotros mismos, cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, aquello que llamamos conciencia está dentro de nosotros como un faro que se enciende y nos dice cuando estamos entrando en zonas que no debemos andar. La verdad es que nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos: es que yo no sabía que eso estaba mal, es que yo no sabía que eso no le agrada a Dios. Algo adentro de nosotros nos está diciendo: eso no está correcto, eso no está correcto. Y esa conciencia, el Espíritu que nos está hablando y nos dice: no, no, pero nosotros decimos: es que no está tan mal, es que total, nomás tantito, no pasa nada, es que no me ve nadie. Él está bien, Él es omnipresente, Él es omnisciente, todo lo sabe. Cuando nosotros obramos de una manera incorrecta, después de haber recibido a Cristo en nuestros corazones, contristamos a su Espíritu. Y lo que nos está diciendo esto, cuando empieza, fíjense en dónde empezamos. Alguien que entra en ese punto en donde no ve que viene Dios, en donde no ve que viene Cristo, entra en esa desesperación de decir: pues es que a lo mejor no es cierto. Empiezo a hacer las cosas como a mí me da la gana. Empiezo a entrar en esta borrachera de hacerle más caso a lo que está en el mundo. Empiezo a meterme en las tinieblas. Cuando me empiezo a meter en las tinieblas no me doy cuenta de que soy yo mismo creando todo un ambiente para disculparme a mí mismo y decir que lo malo está bueno. La realidad es que si nos ponemos a verlo con mucha calma, todo el tiempo estamos tratando de justificar acciones que sabemos que no son correctas. Ese fue el punto 1. Punto 2. Las tinieblas también generan o procuran un espíritu de ceguera. ¿Qué es la ceguera? Dice el diccionario: falta del sentido de la vista, pero también significa incapacidad de razonar a causa de una pasión intensa. ¿Cuántas veces ustedes han visto en una película o han llegado incluso a sentir, o alguien les ha dicho: estás ciego, tienes tanta pasión por eso? Le hace un hombre, una mujer, en el tema del amor, una cosa. Los hijos pueden ser un montón de cosas que nos generan una pasión que nos lleva a una ceguera, no nos permite ver con claridad. Estamos en las tinieblas.
pasión intensa. ¿Qué significa pasión? Dice el diccionario: entusiasmo, afición, inclinación viva por alguien o por algo. Pero también dice sentimiento muy intenso que domina la voluntad y puede perturbar la razón. Domina la voluntad y perturba la razón. Cuando estamos en ceguera, nuestra voluntad se ve comprometida. El más maravilloso, creo que aquí se los he comentado en otra ocasión, uno de los más maravillosos regalos de Dios para el hombre: la voluntad. No el libre albedrío, ese viene después. Dios te regaló, nos regaló a cada uno de nosotros tu voluntad. Tú decides lo que quieres hacer. No es obligación. Seguir a Cristo no es obligación. Te entregó tu voluntad porque no creó robots para que les dijera: los programo, le pucho este botón y me van a seguir. No, lo pudo haber hecho, claro que lo podía haber hecho, pero ese no era su plan. Nos regaló la voluntad. Cuando entramos en el terreno de la ceguera, comprometemos nuestra voluntad. Empezamos a titubear. Es como si estamos en un terreno de arenas movedizas. Tercer punto: genera un espíritu de indecisión. ¿Qué es la indecisión? Dice el diccionario: falta de determinación ante una cuestión dudosa. Pero luego dice: falta de valor o firmeza en el carácter y en la manera de actuar. Y ahorita es de lo que vamos a hablar: el valor, la firmeza de carácter. Cuán importante es para nosotros entender ese punto, porque lo que más quiere Dios en nuestras vidas es formar un carácter que se parezca cada vez más al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, un abatimiento de espíritu y de mente. Abatimiento de mente y de espíritu. ¿Qué es abatimiento? Falta de energía, fuerza o ánimo, generalmente a causa de una desgracia u otro suceso negativo. ¿Quién no ha sentido un abatimiento de fuerza? Por causas desde muy chiquitas hasta muy grandes. Hay personas que ante pruebas muy chiquitas se quieren, y hay personas que ante pruebas muy grandes se mantienen firmes. Leyendo y estudiando esto me encontré con algo que me llamó mucho la atención. Abatimiento es un término que también se utiliza en la industria marítima y se refiere a abatimiento de rumbo. Y dije: ¡wow! ¿Cómo tiene esto que ver con lo que estamos hablando? Fíjense que el abatimiento de rumbo significa el desvío de la nave, una nave, un barco, de su rumbo por el efecto de los vientos o de las corrientes. Los barcos antiguos, con la forma en que se construían, tenían una quilla. Era el alma del barco. Dice del abatimiento del rumbo: ángulo que forma la línea de la quilla con el rumbo. Acompáñenme en sus mentes un momento, por favor, con esto. Imagínense un barco, no creo que nadie lo haya visto algún día en un museo, en una revista o en una película, un barco antiguo de esos de madera, en donde venía en medio, exactamente en medio, aquello que salía de frente, y donde a veces le colocaban algunas cosas, insignias, venía por debajo del barco, como el alma del barco, de donde salía el resto de la construcción. Eso era la quilla, completamente recta. Abatimiento del rumbo significa: cuando traigo las velas o la corriente, el aire, la marea, lo que sea, el barco empieza a hacer esto. Mi rumbo está fijado allá, pero todo lo que está alrededor del barco lo hace que tenga que moverse así. Y con el timón tiene que compensar para mantener mi rumbo
rumbo se mueve por el efecto de lo que me está rodeando y me veo hacia allá, lo voy a exagerar, en lugar de dar mi rumbo ahí, mi quilla se viene para acá. Ya perdí el rumbo. El ángulo que forma estos dos puntos, aquí hay un ángulo, ese ángulo en términos marítimos es lo que determina el abatimiento. ¿Cuántos grados de abatimiento tengo? ¿Cuántos grados de perdido en el rumbo tienes tú? Cuando estás mirando hacia la ruta que Cristo marcó para tu vida, puedes empezar a ver qué tan lejos, si el ángulo es pequeñito, se puede corregir. Cuando el viento me mueve, me hace para acá, el timón me corrige aquí. Pero si dejo que el rumbo se me mueva demasiado, ¿saben qué es lo que va a pasar? Alguien decía, ya perdiste el rumbo, ya no puedes regresar. Sí puedes regresar. Nada más que hacer esto aquí te toma, a lo mejor regresar al rumbo, segundos, un minuto. Cuando te desviaste hasta acá, el término de la vuelta que tienes que hacer es mucho más largo, mucho más penoso. Un viaje que pudiste haber hecho en días se convierte en meses, se convierte en años. El Señor está en un punto esperándonos a cada uno de nosotros, diciéndonos, ven, hija, hijo, ven, aquí los estoy esperando. Ya te tracé el rumbo, te dejé el mapa, ven, ahí lo tienes. Y me lo imagino sentado en su trono, de pronto decir, ya se me volvió a desviar. Tengo que hacer algo porque vuelvo a tomar el rumbo. No más que en lugar de llegar hace no sé cuánto tiempo, ahora le va a tomar no sé cuánto tiempo más poder llegar a este punto. Necesitamos mantenernos en el rumbo correcto. Que aun si hubiera cosas y circunstancias que nos están desviando, nuestro timón nos pueda volver al punto lo más rápidamente posible en donde nos mantenemos otra vez, en donde la brújula de Dios nos quiere tener. Ese es el punto importante de todo esto. Gálatas 5, 19, 24. Ya se lo deben de conocer. Y si no, los invito a que lo lean y que casi se lo aprendan. Dice, manifiestas son las obras de la carne que son, y nos da ahí un montón de cosas que tienen que ver con lo que la carne está buscando en nosotros y que no le agrada a Dios. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y por si se me había olvidado algo a Pablo, dice, y cosas semejantes a estas. Todo lo que está en esa línea, todo lo que está en ese contexto, cae en cosas que son frutos de la carne. ¿Y qué nos enseña la Biblia? Que lo que está en la carne es enemistad para con Dios. No pueden coexistir el Espíritu de Dios y estas cosas. No pueden. Luego dice, y continúa diciendo ahí Pablo, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los dije antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Cualquiera de todas esas, siempre nos concentramos en las muy fuertes, pero hay unas que pudiéramos decir que no son tan fuertes, pero sí son más de la cotidiana, son más cotidianas. Dice envidias. ¿Alguno de ustedes puede estar consciente que algún día ha tenido envidia? Ahorita les voy a platicar algo al respecto. Y luego dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si ustedes lo leen, y lo leen con calma, yo no creo que hay casualidades.
La Biblia, cuando fue originalmente escrita, estaba en rollos. Y de ahí alguien se dio a la tarea de poderla empezar en lo que hoy conocemos, en un libro, y que está dividido en estos capítulos y dividido en estos versículos. Pero antes estaba de corridito. Por alguna razón que la está transcribiendo, en el versículo 22 pone 5 de estos frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 6. Pero luego separados pone 2. Dice mansedumbre y templanza. Punto y coma. Y luego dice: contra tales cosas no hay ley. Mansedumbre y templanza. ¿Saben que son 2 cosas que necesitamos desesperadamente? Entender la importancia de ser humildes delante de la presencia de Dios, pero al mismo tiempo, como platicaba con ustedes la última vez que estuve aquí, tener la templanza, la fe, creer que Dios es por nosotros, es con nosotros, que somos más que vencedores, no por nuestras propias fuerzas, por lo que Él ha depositado en nosotros. Cuán importante es entender, pues, mansedumbre y templanza. Termina Pablo diciendo ahí: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir eso? Que los que no son de Cristo siguen practicando esas cosas. Eso que es de la carne se sigue practicando. Digo que ya recibí a Cristo en mi corazón, pero no es cierto, porque sigo practicando cosas que no me son agradables. Sigo viviendo en la carne. Saben que venimos de una naturaleza caída. Todo inició en el jardín de Edén. Y cuando hablamos de naturaleza caída, en la lectura de la Biblia, de pronto nos encontramos, si no bien con esa palabra, en que somos como que somos depravados. Depravación es degeneración o entrega a comportamientos viciosos o que se apartan de la moral y las costumbres generalmente admitidas. Perversión, corrupción, desempleo. De pronto, cuando yo lo escuché la primera vez, dije: no, yo no soy un depravado. Cuando escucho la versión, lo que me está diciendo, lo que significa, si caigo en el término. Y si somos honestos, yo creo que la mayoría de nosotros, si no todos, caemos en el término. La depravación es algo que corrompe lo que nosotros somos. Va en contra de los principios de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de ese término, hay 2 puntos ahí que separé y que les voy a decir cuáles son los significados. Uno es degeneración. Degeneración significa alteración grave de la estructura celular. Como que siempre pensamos en degeneración en lo otro, ¿verdad? Pero es una alteración grave de la estructura celular. Alteración de aquello que fue creado de una manera X para convertirlo en algo Y. Así no fue creado, pero lo alteramos, lo estamos degenerando. Proceso por el que alguien o algo pasa a un estado peor que lo original. Amados, cuando nos alejamos de Cristo, nos estamos degenerando. Nos estamos convirtiendo en algo peor que lo que éramos o para lo que fuimos creados. ¿Qué significa vicioso? Que se entrega a placeres considerados malos desde un punto de vista moral. Pero también quiere decir que le gusta algo de modo excesivo. No dice que algo malo. Nos volvemos viciosos cuando estamos en algo que no podemos dejar. O algo está ocupando un lugar más importante en nuestras vidas que Dios. Y de pronto estamos distraídos, andamos en otras cosas, estoy más importante acá con acá, lo que me está rodeando.
Está más sabrosa la plática, está más sabrosa la fiesta, está más sabroso y me pierdo la bendición de estar recibiendo lo que Dios prepara para mí. Entro en un término en el que sin darme cuenta, otra vez, soy vicioso. Hay algo que me gusta más que venir a la iglesia. Hay algo que me gusta más que estar atendiendo lo que se está diciendo en la iglesia. Hay algo que me gusta más que pensar y tener a Cristo en mi corazón. Cuando eso algo ocupa ese lugar, lo estás haciendo a un lado y te estás volviendo vicioso. Porque es más importante, te gusta más hacer esto, es más común para ti, es más fácil, es más de gusto. Cuando nos ponemos un poquito a pensar, ¿de veras será cierto todo esto? Porque de pronto puede parecer que es muy duro, ¿no? Déjenme decirles algo que se llama, lo anoté, la ley de la propiedad. La ley de la propiedad. A ver si les suena algo más o menos familiar. 1. Si me gusta, es mío. Si está en mi mano, es mío. Si te lo puedo quitar, es mío. Si lo tenía desde antes, es mío. Si es mío, nunca será tuyo de ninguna manera. Si estoy haciendo o construyendo algo, todas las piezas son mías. Si parece que es mío, es mío. Si lo vi primero, es mío. Si estás jugando con algo y lo dejas en el suelo, automáticamente es mío. Si está roto, es tuyo. Eso es lo que piensan los niños. Eso es lo que pensamos cada uno de nosotros cuando somos niños. Y ahí inicia nuestra depravación. Cuando nos sentimos que todo lo que está alrededor es mío, es para mi satisfacción, es yo. Y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos del Señor. ¿Cuál es tu rumbo? ¿Cuál es tu rumbo? Dios quiere forjar carácter en cada uno de nosotros. No sé si ya se los he platicado, pero dice de carácter, conjunto de cualidades y circunstancias por las que una persona o cosa se distingue de las demás. Firmeza de ánimo. Eso es el carácter. Eso es el carácter. Génesis 39 y 40 nos narran una historia de José. Y la voy a resumir en un minuto. Ustedes lo pueden leer después. Génesis 39, 40, léanlos. Nos narra cuando la esposa de Potifar quiere que José se acueste con ella, siendo José un hombre santo, un hombre bueno, y lo calumnia. Y por esa circunstancia José es echado a la cárcel. El Señor está armando un plan. En la cárcel se encuentra con 2 hombres que eran también siervos del rey. Interpreta sus sueños, conocemos la historia. Finalmente a uno de ellos le dice, lo que les dice de sus sueños se cumple. Al copero, que es el único que vive, le dice, acuérdate de mí. Y se olvida. De pronto sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero amados, Dios no se ha olvidado de ti. Lo que pasa es que cuando estamos, como se los he platicado, no se acuerdan la vez pasada que les decía, hay pruebas que de pronto estamos pasando en nuestras vidas. Y de lo que se trata es de brincar el escalón, pasar la prueba, no quedarnos aguantando la prueba. De pronto siempre estamos sintiendo que se trata de ver cómo aguanto la prueba. De lo que se trata es pasar la prueba. El Señor tiene sus tiempos y el libro de José nos da una clara enseñanza de cómo Él va tomando y poniendo las cosas en el orden perfecto para que todo se cumpla de acuerdo y conforme a su voluntad, si nosotros nos sujetamos a esa voluntad. Porque como tienes tu voluntad, ¿qué es lo que pasa?
Dios enfoca. Yo soy más listo que Dios. Yo sé mejor lo que me conviene. Nos perdemos el rumbo. En este punto en donde José está, al final del versículo 39, los últimos capítulos, del 20 al 23, en 4 versículos, se menciona la palabra cárcel 6 veces. Cárcel significa, en hebreo significa sahar, es la palabra sahar, redondo, redondez. Y en hebreo también la palabra bajit, que significa, entre otras cosas, telaraña. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en la cárcel? ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha sentido atrapado? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha estado en un calabozo circular, como pegado, sin podernos mover? Si somos sinceros con nosotros mismos, muchas cosas que nos pasan en nuestras vidas nos hacen sentir de esa manera. Estamos en esa prisión, es una telaraña, donde estamos pegados, y estábamos compartiendo hace poco con un grupo que tenemos por ahí en casa, y les comentaba, imagínate cómo es la telaraña, además de pegajosa, súper elástica. Algo que cae ahí empieza a moverse. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué atrae a la araña? El movimiento. Se empieza a mover tratando de zafarse. Entre más se mueve, más se enreda. Nosotros de pronto estamos, sin darnos cuenta, cayendo en la telaraña que nos está poniendo el enemigo, y estamos en el hilo de la telaraña moviendo. Nos estamos como en hamaca, nos estamos moviendo, casi diciéndole, y no nos damos cuenta de que estamos atrapados. Y a veces las circunstancias son que nos tienen atrapados por situaciones que estamos viviendo. Y lo que necesitamos es sobreponernos. ¿Duele? Sí, duele. ¿Se vale llorar? Se vale llorar. Pero levántate. No te quedes tirado. Levántate. Porque Dios no te llamó a ser gusano. Él te llamó a volar como las águilas. A cada uno de nosotros. ¿Cómo reaccionamos ante estas situaciones difíciles? ¿La desesperación hace presa de ti? ¿Piensas en las posibles soluciones antes de actuar? ¿Cuántas veces ante una situación difícil lo que haces es postrarte, orar y pedirle al Señor que te dé su consejo, que te dé su dirección? Cuando lo llegamos a hacer, casi siempre es lo último que hacemos. Cuando me encuentro pasando por una prueba, pregunta, ¿me concentro en lo que me está pasando a mí o miro a mi alrededor? A José le pasa algo bien interesante en esos capítulos, porque dice que llevan a los presos, a estos dos presos, al copero y al panadero. Dice que el jefe de la guardia, el mismo Potifar, los lleva ahí, se los entrega y dice, te los encargo. Y narra ahí que de pronto los dicen, ¿por qué está su semblante tan caído? Él está preso, injustamente preso, pero no está concentrado en sí mismo. No cae en el típico, que es muy común en nosotros, perdónenme, de todos nosotros, pobrecito de mí, ¿cómo sufro? No me merezco esto. La autocompasión no es de Dios. Necesitamos en ese momento no concentrarnos en lo que me está pasando a mí, sino estar atentos en lo que está sucediendo a mi alrededor para ver cómo derramo bendición en otra persona y Dios se va a encargar de mí. Dios se va a encargar de mi problema porque yo me estoy ocupando de los suyos. Es lo que hace José. Eso es lo que hace José. El mundo me quiere convencer de que si no tengo una casa, un coche, una tele de 150 pulgadas, un bar como de hotel, trajes Armani, relojes Piaget, entonces no soy feliz. Si no tengo algo de eso o todo eso, no soy feliz. Soy un don nadie. Es lo que nos enseña. ¿Cuál es tu don? ¿Hacia dónde te diriges? Hoy se habla mucho de la doctrina de la prosperidad.
y compartí hace poquito con otras personas. Lo quise compartir aquí rápido con ustedes, hablando de esta doctrina de la prosperidad. Dice que es una doctrina que nos dice de las cosas grandes y maravillosas que recibiremos de Dios. Pero si leemos este libro, amados, esto no es lo que nos dice la Biblia. De hecho, Juan 16:33 dice: de estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Pero fíjense cómo al principio dice: de estas cosas les he hablado para que tengan paz. Aunque estés en medio de la aflicción, si te acuerdas que Cristo ha vencido por encima de las cosas del mundo, va a venir a ti esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No lo puedes entender. Dices: híjole, pero si estoy en medio de esta bronca, ¿y cómo me siento con esta paz? Y en medio de la paz puedo encontrar la solución, porque el Espíritu de Dios me está hablando y estoy atento, puedo escuchar lo que me dice. Dice esta persona: si no aprendemos a enfrentar nuestras dificultades, con muchas probabilidades acabaremos como niños mimados. No seremos mejores soldados de Cristo que cualquier niño de 6 años usando las viejas botas de combate de su papá, llevando una escopeta de palo. Y de pronto me imagino yo así, muchos de nosotros, andando con esas botas que apenas puedo caminar, me pongo las botas de mi papá, me ando con una escopeta de palo, estoy queriendo hacer algo que no me estoy acercando todavía a hacer. Tengo que trabajar primero en mi carácter, en lo que yo soy, en lo que Dios está esperando de mí, para poder después cambiar esa espada de palo por la espada del Espíritu, por este arsenal lleno de espadas. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Les quiero leer un salmo. Salmo 139, del 1 al 12. Voy a leer un rápido. Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Señor, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Escuchen lo que dice aquí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El salmista dice: no lo puedo comprender. Amados, no se trata de que lo entiendas, se trata de que lo creas. Necesitamos que Cristo es, que ahí está sentado a la derecha del Padre, está viéndonos a cada uno de nosotros todos los días, preocupado cuando estamos cambiando de rumbo. Termina el salmista diciendo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí tu mano me guiará, tu diestra me asistirá. Ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para Dios las tinieblas no existen. Cristo resplandece en medio de esas tinieblas de las que empezamos a hablar. Donde quiera que vayas, el Señor va a estar contigo. Y ahí le agrego algo: si quieres, solo si quieres, el Señor va a estar contigo. Lo único que nos separa de Dios es el pecado, no las circunstancias, no lo que vivimos todos los días. El pecado es lo que nos separa de Dios. ¿Cuál es tu rumbo? Termino con esto. El libro de Job, hay en el capítulo 42, fíjense lo que dice Job. Job, después de haber atravesado todas las penurias, todas las cosas que le sucedieron, en el versículo del capítulo 42 dice: yo conozco que todo lo puedes,
que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Termina diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Les voy a pedir que cierren sus ojos para terminar. Le voy a pedir a Isaí si me puede poner. Escuchen esto. ¿Alguien sintió estas palabras en su corazón? Se llama Juan Carlos Alvarado y lo transformó en un canto que me llega a lo más profundo de mi corazón. Escuchen. No lo puedo esconder.